de Samuel 30 habla de la derrota. David derrota a los amalecitas. Somos reverentes a esta palabra. Y yo pido que el espíritu de esta palabra vaya y no retorne atrás vacío, sino que haga aquello por la cual está siendo enviada para todos. Dice ahí, aquí, cuando David y sus hombres vinieron a Sicla el tercer día, los de Amalec habían invadido a Negué y a Sicla, y habían asolado a Sicla y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Yo no sé si el enemigo se ha llevado cautivo a tu familia, pero estamos hablando ahora de pelear por la familia, de romper el egoísmo, porque el enemigo no te está atacando a ti individual, está atacando a tu familia. Es tiempo de que las familias se unan y las iglesias se unan a pelear contra un solo enemigo. Pero a nadie habían dado muerte, sino que lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam y Jereslita, y Abigail, la mujer, la que fue mujer de Nadal, el Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Estamos hablando de David, aquel que su corazón persigue a Dios, no está persiguiendo otra cosa, perseguía a Dios. A veces decimos nosotros que caminamos con Dios y que queremos caminar con Dios, pero estamos hablando de un hombre que su corazón caminaba hacia Dios. No estoy hablando de sus pies, porque a la larga sus pies van a ir donde va su corazón, pero estoy hablando de que primero su corazón había sido entregado, porque entendemos que cuando confesamos a Jesucristo, con el corazón se cree. El problema que yo he oído muchas veces: ay, yo te amo con todo mi corazón. Muchachas a muchachos, muchachos a muchachas. Empezamos a entregar el corazón a lo loco. ¿Y sabe por qué tienes tanta rotura en el corazón? Porque se lo has entregado a gente más que a Dios. El corazón primero se le entrega a Dios. A Dios. Es la habitación de Dios donde Él quiere habitar. Nuestro corazón debe tener patitas para caminar hacia Él. David fue escogido, y fue escogido en contra de toda circunstancia, en contra de todas las probabilidades. Era, vamos a decir así, quizás el menos adecuado. Una de las cosas que era el menos adecuado era que no era un hombre de familia. Tenía hermanos, pero fue criado aparte de sus hermanos, solitario. David hablaba solo. Una cosa del hablar solo que quiero que es bien importante, es que empiezas a entender que muchas veces te tienes que hablar a ti mismo. Que muchas veces el problema eres tú y quieres que otros te hablen, te tienes que hablar a ti mismo. David se hablaba a él mismo, se profetizaba a él mismo, se escuchaba a él mismo. Era hijo de un hombre llamado Jesse, pero no era el hijo preferido como algunos de nosotros. Su padre sí tenía un nombre. Él le podía decir: mi padre se llama Jesse, pero no era papá. No era papá porque no estaba con él. La mayor parte del tiempo estaba solo. Tenía papá, pero solo de nombre de papá. Jesse, no papá, Jesse. Y algunos de nosotros hemos cometido ese error con nuestros hijos. Hemos sido Alberto, Joaquín, el nombre como nos llamemos,
pero no hemos sido papá. Papá es alguien que está ahí, alguien que te corrige, alguien que te ama, alguien con que te puede sentar en la falda, alguien que está ahí para escucharte, alguien que te acepta con tus errores, alguien que está ahí. Papá, que pasa tiempo contigo. Tenía hermanos y los aceptaban como a nosotros, pero no lo mencionaban. Pero Dios tenía un plan con él, como lo tiene contigo. Diga, Dios tiene un plan conmigo. Y a veces durante ese plan te tienes que quedar sola o solo. Te tienes que sentir solo para que empieces a conocerlo a él. ¿Sabe que hasta que gente no nos deje, hasta que las amistades no se vayan de nuestro lado, hasta que mucha gente, hasta que a veces el marido no se vaya a trabajar o la esposa se vaya, no vas a poder tener una relación con Dios? La historia de David es una verdadera historia. Todos los miraban como quizás te han mirado a ti y dice, ay, este está haciendo algo en la iglesia, este está haciendo algo, pero piensan que tú nunca llegarías. Enviado a hacer las cosas que otros no hacían. Otros, los hermanos de David preferían estar good looking, como algunos. Los hermanos de David, lo más importante para ellos era la ropa. ¿Cómo me veo? Estoy bien vestido, estoy elegante. Para David la ropa no era importante. Dios era importante, su corazón era tras de Dios. Otros, la apariencia es importante. Era tan así que cuando vino el profeta a la casa, el padre presentó los de buena apariencia. Aquí están todos los hijos que viste. Este viste de Calvin Klein, este viste de este viste de los mejores diseñadores. Este tiene mollero, este se ve bien, este, mira cómo come este, mira cómo se peina este. ¿Ah? Y nadie se acordó de David, porque David no vivía de apariencias. No estaba por lo que otros pensaran de él. Estaba tras el corazón de Dios. ¿Qué Dios piensa de mí? Por eso se hizo el rey más millonario, porque el dinero no era su prioridad. Dice que tuvo que decirle hasta a la gente, paren de dar. Alimentaba ovejas. Una cosa que uno aprende y nosotros los que alimentamos ovejas nos damos cuenta que a veces alimentar a una oveja no queda solo en alimentarla. El olor de las ovejas se pega. Tenía que limpiarlas, tenía que entrar a lugares, tenía que entrar a áreas de la oveja donde otros no querían entrar. Aprendió a obedecer desde bien temprano, porque esto lo estaba haciendo para su padre, y la obediencia era parte del plan de Dios para David. Dios tenía un plan y aprendió a obedecer a su padre, aunque su padre no estaba ahí. Desde el vientre le dijo, te conocí. No debe haber, si entramos en el propósito de Dios, no debe haber enfermedad, ni golpe, ni incidente, ni accidente, ni adversidad que pueda detenernos. Si algo Dios va a guardar, es a la gente que está buscando vidas para el Señor. Si algo Dios va a guardar, es alguien que financieramente cuide de la obra de Dios. A alguien que le interesen las ovejas. Siendo un niño, dice, encontré un hombre. Porque Dios es experto en llamar las cosas que no son como si fuera. Por eso a nosotros nos llama santos. Y estamos tan lejos de serlo. Es bueno que nos encontremos con gente que nos acuerde nuestro historial para balancearnos, para que el orgullo se caiga, porque creemos que después de habernos convertido tenemos algo por lo que es ser orgullosos. Lo único, si en algo me glorío, es en que Jesús es mi Salvador. No en lo que hago, no en lo que soy, no, es que Jesús es mi Salvador. Por eso, mientras luchamos con nuestro historial y nuestra vida y nuestras costumbres, Dios empieza a hablarnos de destino y empieza a decirte, vas a llegar aquí, vas a llegar allá, vas a llegar allá. Pero lo que pasa es que nosotros queremos llegar aquí, allá, sin pagar un precio. Es verdad que Él pagó el precio por nosotros, pero David, como tenía el corazón de Dios, dijo, yo no quiero nada que no me cueste, porque parecernos a Jesús nos va a costar morir a nosotros mismos, nos va a costar vida. Ser ejemplo a aquellos
con los cuales caminábamos nos va a costar. El Señor empieza a profetizar y empieza a hablarte de años venideros. Y empieza a decir planes, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer por esto, vas a pasar por esto. Por eso, una de las cosas que tenemos que aprender cuando estamos en el Señor es a no apresurarnos y a estar tranquilos. Porque hay cosas en las cuales Dios no necesita tu ayuda. Aunque David dijo, yo no quiero nada que no me cueste, no está hablando de ayudar a Dios. Está hablando de obedecer a Dios. Está hablando de morir a sí mismo. Y yo quiero decirte esto para sorpresa, porque parece que es una sorpresa, aunque Dios lo viene diciendo hace más de 2000 años. Dios nunca te va a revelar a ti los planes que tiene contigo. Dios se lo va a revelar a otro. Porque si te lo revela a ti, tú te vas corriendo a tratarlo de lograr. Entonces la palabra no es necesaria. Entonces la fe no es necesaria. Así que una de las cosas que Dios empieza es a decir, estos planes que tiene no son los míos. Dice, mira, lo dice así bien claro. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son los míos. Así que no me interrumpa, no trates de opinar en lo que yo no te he pedido opinión. Solamente entrega tu vida. Deja, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo te voy a llevar a la vida, soy yo. Sin mí nada podéis hacer. Empieza a revelarle a otro, porque lo primero que todo ser humano tiene que aprender es a obedecer. Ay, qué fácil es obedecerse uno mismo. David, diga David, ungido, pero sin educación. De ninguna educación de niño, sino se habla de aprender cuando fue a casa de Saúl. Porque Dios no quería contaminarlo con mucho, quería que él fuera directo y lo que aprendiese más era de Dios y de el ejemplo de su propósito. Tenía aquí la casa de Saúl para aprender a ser un rey, llamado a ser rey, sin preparación, ungido a ser rey, sin linaje, sin descendencia. No había precedente de que en su familia había un rey, pastor de ovejas. Lo primero que Dios va a bregar contigo como cristiano es que tengas un corazón tras el de Dios y que tengas un corazón pastoral. Un corazón pastoral significa que te importen los demás más que tú mismo. David lo que tenía era corazón tras el de Dios y era pastor de ovejas. Lo que necesitamos es desarrollar ese corazón tras el de Dios, porque si el corazón tras el de Dios va a estar tras lo que Dios ama. Y Dios le había dicho, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el que no guarda su corazón no se lo ha entregado a Dios. No sabe lo importante de lo que es la vida. Si algo estrecha la mente, es el corazón contaminado. Porque el corazón contaminado lo cuestiona todo. ¿Cómo repetir? ¿Cómo traer la gloria de Dios? Si ni siquiera Dios puede llamar hoy un hombre, una mujer, un joven, como llamó a Jeremías, a decirle, haz esto que hicieron otros hombres. Para ellos no había precedente. Ellos fueron los primeros, pero ahora tenemos precedente de cómo bajar la gloria de Dios. Tenemos precedente de lo que es depresión a un líder. Sí, porque piensan que a los pastores no les da depresión. Pero Elías se deprimió. Si cuestionamos la Biblia, creemos que Esther, que Ruth, que Ezequiel eran personajes ficticios. Era gente real, igual que tú y yo. Una cosa que David hizo fue no guardar resentimientos en contra de los suyos, ni en contra de sus padres, ni en contra aún de Saúl. David fue a llevarle almuerzo un día a sus hermanos. Escuche esto bien, a servirle a sus hermanos que lo tenían por allá, porque tenía un espíritu de servicio. Y cuando fue a llevarle almuerzo a sus hermanos, se encontró con un personaje llamado Goliat,
que estaba insultando a todos los que ven allí, incluyendo a sus hermanos. Goliat grande, fuerte. ¿Qué pasa con todos ustedes, miedosos? Nadie se atreve a enfrentarlo. Entonces, insultando a todo el mundo. Y David le dijo, cuando Goliat dijo, nadie se atreve a pelear conmigo, David dijo, yo me atrevo. Tiene que haber mirado para abajo y dice, ¿quién dijo eso? Tú. No le servía ni la armadura. Lo que quiere decir eso, que no era musculoso. Era flaquito. Era quizás, porque nosotros pensamos que alguien es débil porque lo vemos romántico. Acuérdese que él escribía poesía. Ay, ese es el romántico. Ay, a lo mejor la familia pensó hasta que era raro. No sabían que había un hombre de verdad, que Dios lo llamó desde niño, y él sabía su destino desde niño, que él sabía que no había alma forjada, tratada, que podía prosperar con él, que estaba dispuesto a defender la causa, a pararse delante del que fuera, por defender en lo que él creía. No peleó por él, porque él no era el que estaban retando. Él solamente fue a llevar el almuerzo. Y dicen que ese David, con un paño y 5 piedras que había tomado, con una sola derrotó a Goliat. Pero queda ahí en derrotar al enemigo, porque muchos pueden derrotar al enemigo. Lo malo que ese enemigo derrotado puede volver a coger fuerza y volver a levantarse. Tu pasado, tu rebeldía, lo que tú eras puede volver a levantarse. Y el problema es que hay que cortarle la cabeza. David le cortó la cabeza y la llevó y la enterró en un lugar que se llama el Gólgota, donde Jesús fue enterrado luego, porque la sangre, ahí se cumpliría la profecía. La sangre de la cabeza de David estaba bajo la cruz del Calvario, el lugar de la calavera, se dice. Luego de terminar esta batalla, nunca en la Biblia, yo no sé si en la suya, yo no sé cómo están estas versiones modernas, yo uso las antiguas del 1960, pero a veces las versiones modernas añaden tanto. No sé si en la suya dice que David, después de derrotar a Goliat, entregó tarjetas. ¿Sabe lo que le abrió la puerta a David? Su don. El don. ¿Sabe lo que es el don? Nosotros decimos el don del Espíritu Santo. El don es dejar que el Espíritu Santo lo guíe. El don. El don es lo que el Espíritu Santo alumbra y promueve. El don de Dios. El don le abrió las puertas. Él no estaba buscando ser un jefe de guerra, de batalla. Él sabía que tenía un propósito de Dios. David sabía que sería rey, pero no sabía cuándo. Pero lo sabía. Sabía que habría de ponerse la corona. Por eso estamos hablando esta mañana del lugar donde está tu corona. No existe corona sin cruz. No existe éxito sin haber fracasado primero. Es el lugar donde crees que este problema se resuelve y todavía empiezan issues. Hay cosas, tú creías que esto iba a ser la solución. Porque la solución de nosotros creemos que siempre es salir fácil de los problemas. No es que aprendas a manejar un problema, es que aprendas a manejar los problemas. Esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con tu familia. Deja de estar pensando que la victoria será tuya. La victoria será nuestra. La victoria no será de nadie individual, será de esta congregación, será de este país, será de la iglesia cristiana. No tiene que ver con mi nombre, tiene que ver con el nombre de Él. Porque Él nos envió con propósito. Él nos puso en este lugar con un propósito. Cuando crees que le has dado todo a Dios, Él te exige aún más. Cuando tú crees que se lo has entregado todo, te dice, ahora dame más. Especialmente si tienes un propósito más grande, especialmente si pides, especialmente si recibes tanto. Yo quiero decirte esta noticia: no te dejes llevar por todos estos ministerios y toda esa gente que dice, ay, mira, vamos a hacerlo más grande. Mira,
No te sometas a nadie. Mira, oye, soy libre. Eso no existe. No hay corona sin cruz. No hay evangelio que no cueste. No hay nada, porque la Biblia lo dice, porque nos da ejemplos de vida. Hay una relación entre corona y la cruz. David siguió peleando a favor de Israel, aunque Saúl lo había botado de su casa. Quiere decir que siguió peleando a favor de Saúl y Saúl persiguiéndolo para matarlo. Era parte del precio que tenía que pagar. David estableció un campamento, dice, en Sicla, y se fue a pelear a Israel y regresa de una batalla. Y cuando regresa de esta batalla, acuérdense que está en todos lugares. Aquí está su campamento. Dejó unas mujeres de él, las dejó ahí. Dejó a los soldados, a la familia de los soldados de ellos. Se quedaron en ese campamento. Había guardias y todo. Eran los soldados por los cuales le había dado la vida. Los había escogido no eran ni preparados para ser soldados. Aquellos que él había ayudado. Y esos mismos soldados que él había ayudado, la misma gente que había ayudado, en un momento fueron los que se le fueron en contra en otro momento. Los que él había dado su vida. Los que él había levantado de la nada. Los que no cualificaban para esto. Cuando David llegó, lo encontró con caras largas, porque los amaletas se habían llevado a las mujeres y los niños. Recuerde que los amaletas no pelean como los filisteos. Los amaletas pelean con cosas escondidas. El problema es que David empezó a pelear en dos lugares diferentes. Usted nunca salió del trabajo peleando en el trabajo y a pelear en la casa también. Peleando en dos guerras. Cuando viene al lugar de descanso, se encuentra con guerra en la casa. Le dieron ganas de irse de la casa. Entonces, ¿qué pasa a veces? A veces nos sentimos como David, que no hay forma de ganar una batalla. Que a veces estamos tan cansados que creemos que vamos a llegar al lugar de descanso y llegamos a otra guerra más, a otra carga más grande. Pero cuando esto no sucede, es que se va a hacer el lugar de tu corona. Cuando llegues a ese lugar donde no puedas más, donde ya no hay solución, donde no tenga la respuesta, cuando no la puedas buscar en un libro, cuando no tengas a quien llamar para que te aconseje, cuando no tengas chavo para irte al mall para desahogarte, cuando no tengas más, ahí te vas a encontrar con Dios personalmente. Cuando el ataque viene de acá y te das cuenta que ni en tu casa puedes tener paz. Ahí es que tenemos que morir a nosotros mismos. Ahí es el lugar donde está tu corona. Cuando nada ni nadie puede moverte de la posición. Cuando entiendes que todo se lo debes a Dios. Cuando tu vida no te pertenece, cuando estás dispuesto a darlo todo, a entregar tu trabajo si fuera necesario, a entregar tu casa, a entregar tu esposo, tu esposa, tu vida. Cuando estés dispuesto a entregarlo todo, reconocerás que Él es el Rey de todo. Cuando tus decisiones nada que ver, cuando no cuestiones nada más y diga lo que tú digas, Señor. Como quiera no me ha costado más que a ti. Ahí es que vendrá el lugar de tu corona. Ahí es que tu casa será casa de Dios. Ahí es que tus hijos quedarán sometidos. Ahí es que tus finanzas empiezan a fluir. Ahí es que la sanidad viene. Cuando ya te ha costado mucho a ti. Cuando las marcas y las cicatrices. Cuando sientes que ya has fracasado aún con los tuyos, es que vendrá la victoria. Cuando tus tácticas ya dejan de ser. Cuando te quieres tirar en la cama cansado. Cuando tú mismo dices, otro problema y me rindo y me voy. Otro problema y te dejo sola. Otro problema y me voy de la casa. Otro problema. Porque Dios va a ver cómo manejas
otro problema. Cuando terminas de un problema, oye la puerta, ahí llegó el otro. Cuando dejemos de aparentar que somos cristianos y seamos cristianos de verdad, cuando dejemos de aparentar y mostrar que estamos tan bien y lucirnos tanto, muestra tus heridas como Jesús las mostró. No tengas miedo. Otros necesitan ver las heridas. Otros necesitan ver lo que tú has sobrevivido. Porque yo te digo, de más duro que tú creas que es el problema que tú estás pasando, hay gente que está pasando aquí problemas más graves que el tuyo. Ese es el lugar de tu corona. Hombres, gente que ayuda a uno en la iglesia, esos mismos quieren matar a uno. Hasta que no experimentemos la traición. Y la traición siempre viene de alguien a quien amamos. Nadie que nos ama puede traicionarte. Solo nos traiciona aquello que amamos. Hasta que no aprendamos a bregar con la traición y decirle amigo. Hasta que no podamos resistir el golpe más duro. Hasta que tu confianza no sea conmovida y sigas confiando. Porque Dios confía en nosotros aunque le hemos fallado tanto. Pero hasta que no te quieras rendir no vas a saber cuánta fuerza tienes. Cuando estamos en Sicla, te encuentras con lo que se encontró David. No había nada ni nadie apoyándolo. Al contrario. Y David dijo: me acabo de encontrar conmigo mismo. Hasta que no te encuentres contigo misma. Porque el problema siempre creemos que es de afuera y el problema eres tú. Tienes que levantarte como Lázaro. Cuando ya las situaciones apestan y las hermanas la pusieron, Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. El nombre Lázaro significa: con la ayuda de Dios, sal fuera. Como único te vas a levantar no es con que nadie te ayude, ni tu marido, ni tu esposa, ni el pastor. Será con la ayuda de Dios. Las decisiones las tienes que tomar tú personal. Con la ayuda de Dios me voy a levantar. Acabemos de rendirnos. No existe el éxito sin haber experimentado el fracaso. No hay corona sin cruz. No viene el tiempo blando si no sobrevive el tiempo. Resiste. Profetízate a ti mismo. A Él. Todo